foro que nos convoca se llama A 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, el desarrollo humano integral a la luz del Concilio en el año de la fe. Pues bien, el objetivo que tenemos con este foro es tener un espacio de diálogo entre la Iglesia y la sociedad. Por eso tenemos aquí en nuestra mesa nuestro Padre Obispo, el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, y tenemos representantes del gobierno regional, del gobierno provincial, del sector privado, que en su momento haré dicha presentación. Antes de pasar propiamente a la presentación, quisiera poner algunas reglas de juego. Como todo panel, el expositor principal, Monseñor José Luis, tendrá aproximadamente unos 40 minutos para hacer su ponencia. Luego tendremos 10 minutos para cada panelista para que haga su respectivo comentario, al cabo de lo cual daremos paso a las preguntas. Ustedes verán que su folder tienen una hojita pequeña para poner ahí, por favor, a quién va dirigida la pregunta, el nombre es su nombre y la pregunta como tal. Las preguntas van a ser por escrito, también por temas de tiempo. Y al final de la respuesta a las preguntas tendremos un pequeño compartir, están todos invitados al final para este compartir. Ese es un poquito el procedimiento que tendremos. Bueno, entonces voy a proceder a presentar al expositor principal y a los panelistas. Bueno, tendremos como expositor principal, como les dije, a nuestro querido Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio y Pérez Medel, que fue ordenado Obispo del Callao por su Santidad Benedicto XVI el 12 de diciembre del año 2011. También Monseñor ha sido nombrado consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización por su Santidad Benedicto XVI en diciembre del 2011. En su formación, Monseñor es diplomado y graduado en Sociología y Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía por la Real Universidad Pontificia de Santo Tomás, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas. En cuanto a su actividad docente, es promotor de la creación de la Facultad de Teología Redentoris Mater del Callao y miembro de su consejo directivo del 2004 hasta la fecha. Profesor de Teología y Derecho Canónico, director de la Cátedra Concilio Vaticano II y Nueva Evangelización desde el año 1994 hasta la fecha. Es impulsor de la Universidad Católica del Callao, que se encuentra en proceso de creación por la Diócesis del Callao, y entre múltiples cargos y responsabilidades que tiene, es miembro del equipo formador de catequistas para la evangelización en diversas universidades del Perú. Muchas gracias. Distinguidas autoridades ya nombradas, más nos honra también la presencia de Monseñor Lino, obispo de Caraballo, secretario de la Conferencia Episcopal Peruana, al cual agradezco su presencia. El tema que hoy nos vamos a tratar, porque aquí lo que es importante sería reflexionar entre todos, meter la mano en el corazón y ojalá el Señor nos conceda cambiar y también transformarnos. Quisiera empezar esta conferencia haciéndonos una pregunta: ¿cómo se logrará el desarrollo integral del hombre que nos pide el Concilio Vaticano II en una sociedad que se encuentra cada vez, muchas veces, muy deshumanizada, insensible ante el sufrimiento del otro? La respuesta es la caridad, es decir, el amor. Sin embargo, el hombre, según nos dice el Génesis 3, muchas veces no puede amar. Entonces, ¿qué nos ofrece la Iglesia? ¿Cuál es la novedad que presenta la Iglesia? Es la gracia del Espíritu Santo que se nos ha dado a través de la predicación de la buena noticia que hace Jesús, que destruye los muros y barreras de nuestro egoísmo, de nuestra impotencia de poder amar, y nos da esta posibilidad de creer en Él y hacer todo nuevo. La Iglesia interpela a todos los pueblos y a todas las naciones
porque solo en el nombre de Cristo se le da al hombre la salvación que nos ha ganado el Señor Jesús y que ha pagado un alto precio y se realiza en la vida nueva que los justos alcanzarán después de la muerte, pero que atañe también a este mundo. Es decir, tenemos garantías de que Jesús tiene un poder sobre lo que no podemos nosotros hacer tantas veces, sobre todo en el ámbito de la economía, en el trabajo, de la técnica y en la comunicación de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre culturas y también entre los pueblos. Jesús vino a traer la salvación integral en esta vida que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndonos a los admirables horizontes de la filiación divina. En este alba del tercer milenio, la Iglesia no se cansa de anunciar la salvación, la libertad auténtica también a todas las cosas temporales. A los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, sus compañeros de viaje, la Iglesia les ofrece también la doctrina social que va innata con la fe. En efecto, cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre el nombre de Cristo, su dignidad, su vocación a la comunión de las personas y les descubre las exigencias de la justicia y la paz conformes a la sabiduría divina, descubriéndose así amado el hombre por Dios y que le trasciende en su propia dignidad y aprende a contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más auténticas y humanas. En este contexto podríamos preguntarnos qué sentido tiene la fe precisamente en un mundo donde la ciencia y la técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables. La fe nos dona precisamente esto, es un confiarse completamente en el tú de Dios que me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me llega a través del cálculo exacto de la ciencia. La fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios, es un acto en el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama, es adhesión a un tú, que me dona esperanza y confianza. Cierto que es esta adhesión a Dios y no carece de contenido. Con ella somos conscientes de que Dios mismo se ha mostrado a nosotros en Cristo, ha dado a ver su rostro y se ha hecho realmente cercano a cada uno de nosotros. Tener fe entonces es encontrarse con Dios, que me sostiene y me concede la promesa de un amor inquebrantable y que no solo aspira a la eternidad, sino que lo dona, es decir, confiarme en Dios en una actitud del niño, quien sabe bien todas sus dificultades, todos sus problemas están asegurados en este tú de la madre. Y esta posibilidad de salvación a través de la fe es un don de Dios que ofrece a todos los hombres para apoyarse firmemente en él. Esto significa enseñarles a pescar, es decir, es ofrecer el sentido a la vida de los jóvenes que están buscando. La fe es un don de Dios, es como un éxodo, salir de uno mismo, de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales, para confiarse completamente en la acción de Dios, que nos indica su camino para conseguir la verdadera libertad, nuestra identidad humana, la alegría verdadera del corazón, la paz con todos. Para el Papa Benedicto XVI tiene prioridad de forma evidente el anuncio y la acción de la caridad. La Iglesia no puede renunciar a su proclamación, aun cuando parece a nuestros días a veces un humanismo comprometido se ha convertido en un componente firme de la cultura de nuestro mundo occidental. Cuando hablo de caridad, estoy hablando del amor de Jesús, que se ha donado hasta el extremo. Por eso podemos amar gracias al Espíritu que decía antes, al Espíritu Santo. En los siglos pasados, la ayuda humanitaria se realizaba a menudo
a través del cuidado de enfermos, de personas sin medios suficientes. Más tarde se convirtió esta práctica en el amor al prójimo en una obligación social que tenía el cristianismo como consecuencia de la fe. La sociedad asumió sus aspectos materiales y durante un tiempo se soñó con la creación en un estado proveedor, en tanto en cuanto la población de una nación se haría cargo solidariamente de las necesidades terrenas de todos. Los sistemas de regímenes totalitarios viven todavía en esta concepción. A menudo falta algo más que una comida o bebida, casa o salud, porque para que el hombre que sufre tenga sentido su vida, dice Benedicto XVI, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Ofrezcamos el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Así, en el siglo II, dice un catecismo de la Iglesia Católica, dice, piensa en los pobres y tómalos de la mano y alimentalos. Es una norma en el siglo II. Se encuentran indicios de dicha práctica ya desde Justino Mártir, siglo II, hasta Tertuliano. El amor al prójimo de los primeros cristianos era hasta el punto provocador que los paganos se escandalizaban. Por ejemplo, el emperador Juliano, el apóstata, nos llega el siguiente dicho: esos galileos ateos no solo alimentan a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Los cristianos eran testigos del amor y de la unidad hasta el martirio. En la iglesia primitiva encontramos muchos testimonios. Por ejemplo, San Pacomio en el siglo II, que era un general, un general que metieron en la cárcel. Y este general que metieron en la cárcel, medio muerto, llegaban unos cristianos que no sabían hablar su lenguaje, pero le curaban, le alimentaban, lo lavaban. Y este hombre, que se quedó impresionado, ¿quiénes son estos? No sabían explicar, eran unos pobres cristianos, no tenían cultura. Sin embargo, Pacomio, como saben ustedes, fue el iniciador y el fundador de toda la vida contemplativa de los países del desierto. Es decir, ¿cómo se convirtió este hombre? Por el testimonio de los cristianos. Es impresionante, ¿no? Hasta el día de hoy. El triunfo de la Iglesia primitiva frente al Imperio Romano, como dice el sociólogo Strack, fue un compromiso religioso de ocuparse de los enfermos, de los ancianos, de los ciegos, de los minusválidos, de los huérfanos. Al obedecer la orden de Cristo de cuidar a los humildes, la cristiandad se convirtió en un movimiento capaz de atraer y retener grandes cantidades de conversos mediante el ofrecimiento de un modo de vida mucho más humano. Cuando hablo mucho más humano, es mucho más cristiano. Desde entonces, las comunidades cristianas han promocionado gran número de actividades caritativas y mantenido una vasta red de instituciones caritativas como son hospitales, asilos, hogares para huérfanos, madres solteras, clínicas, instituciones para minusválidos y enfermos mentales, etcétera, etcétera. Como dice el Papa Benedicto XVI, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con un amor infinito. Hubo tantos padres de la Iglesia, por ejemplo, que ante la figura del buen samaritano, el mismo Jesús, y en el hombre caído en las manos de los ladrones de Adán, a la humanidad perdida y herida por el propio pecado, como tantos padres de la Iglesia, Jesús veían en este hombre samaritano el hombre. Jesús es el Hijo de Dios que hace presente el amor del Padre, amor fiel, eterno, sin barreras ni límites. Pero Jesús es también aquel que se despoja, como hace Jesús, de su vestidura divina, que se rebaja en su condición divina para asumir la forma mucho más humana, dice San Pablo a los Filipenses, y acercarse al dolor del hombre hasta bajar a los infiernos, como recitamos en el credo,
y llevar una esperanza y una luz al hombre de hoy. Él no retiene con avidez el ser igual a Dios, sino que se inclina, lleno de misericordia, sobre el abismo del sufrimiento humano para derramar el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. A lo largo de tantos siglos, los cristianos, hombres y mujeres, han conservado y vivido la herencia del Señor. Son los que llamamos santos. No nacieron con una aureola. La fascinación que provocan se debía al hecho de que se consumieron hasta el final de sus vidas en un admirable y altruista amor al prójimo. Ellos podrían constituir un auténtico y atractivo punto de referencia para la narración de la historia de la Iglesia. Entre los que han sido elevados a los altares se encuentran fundadoras de órdenes religiosas que entusiasmaron por el amor a Dios y al hombre, llevados por un celo impresionante, reunidos en torno a sí hombres y mujeres con este mismo espíritu, que contagiaron transmitiéndoles su intención de ganar almas para Dios. Retornemos a este primer modelo apostólico del que habla Benedicto XVI, creando estas minorías creativas. De lo contrario, sucederá lo que dice el autor del siglo II, refiriéndose a la importancia de la autenticidad de la vida para que el Evangelio sea creíble. Los paganos, dice este autor del siglo II, en efecto, cuando escuchan de nuestros labios la palabra de Dios, quedan admirados por su belleza, por su sublimidad, pero luego al contemplar nuestras obras y ver que no concuerdan con nuestras palabras, empiezan a blasfemar diciendo que todo es fábula y mentira. Primero, la caridad es un elemento constitutivo de la nueva evangelización y fuente del desarrollo humano integral. El servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y es expresión irrenunciable de su propia esencia. Todos los fieles tienen derecho y el deber de implicarse personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos dejó, brindando al hombre contemporáneo no solo el sustento material, sino también el sosiego y el cuidado del ser, es decir, del alma. En esto habla el Papa Deus Caritas Es en el número 28. El Instrumentos Laboris del Sínodo sobre la nueva evangelización habla sobre el testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia y paz y desarrollo forma parte de la nueva evangelización, porque a Jesucristo ama y le interesa a todo el hombre. Sobre estas importantes enseñanzas se funda el aspecto misionero de la doctrina social de la Iglesia, como un elemento esencial de evangelización. Es anuncio y testimonio de fe. Es instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella, en la nueva evangelización que trae Jesucristo, y se añade y se trata de temas que han de ser profundizados a través del catecismo de la Iglesia Católica. Habría que preguntarse, ¿no debería señalarse como un escenario importante de la nueva evangelización el mundo clamoroso de la pobreza y de las causas que la sustentan y la acción que ahí se desarrollan en las organizaciones católicas caritativa y social? Consideremos necesario hacer madurar en el pueblo de Dios la conciencia de la fuerza reveladora del misterio de Dios que encierra la caridad, así como de la fuerza reveladora de su acción salvadora en la historia, puesto lo que salva es el amor. Dice San Agustín, ves la Trinidad, luego ves el amor. ¿Y dónde se ve este amor? Dios lo revela en la Iglesia, en el amor, y este amor, como dice San Juan, en una misma comunión, en una misma unidad. La palabra sin caridad es hueca, y la celebración que no implica el ejercicio práctico de la caridad es fragmentaria y hasta escandalosa. Mirad cómo se aman. Estas son las palabras que Tertuliano pone en boca de los enemigos de la Iglesia y siguen teniendo plena vigencia hoy. La opción preferencial por los pobres y los pecadores
no ha sido realmente asumida por la comunidad cristiana en general, por lo que no se da suficientemente participación de los fieles en las diversas acciones caritativas y sociales que parecen mucho más bien opciones no eclesiales, sino particulares de algunos grupos o personas con devoción particular hacia estos asuntos. Es decir, la fe nos lleva al amor. Si no hay amor, y al amor al prójimo, no hay fe. Había que apostar por una eclesiología de la caridad, por una iglesia que habita en el escenario de lo social y que es sacramento de salvación para todos los hombres, manifestado en los signos que manifiesta Jesús, el amor y la unidad. De esta forma se expresa lo que es la nueva evangelización, que es inherente a nuestra identidad bautismal y que no puede nunca ser considerada como un elemento opcional o periférico. Para que el servicio de los desfavorecidos sea ordenado, implique a la comunidad y responda a las necesidades de cada momento histórico y social y sea a la vez testimonio evangelizador del ser de la comunidad cristiana, necesita una organización, necesita un orden. Así lo dice el Santo Padre. El amor necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. Por eso, la espontaneidad del individuo debe añadirse también la programación, la previsión, la colaboración con otras instituciones. Y esto no solo por razones de eficacia, sino también por razones de comunión eclesial, porque sólo así la acción caritativa y social de la Iglesia será significativa y expresión comunitaria del amor preferencial por los pobres y pecadores y del rostro samaritano de la Iglesia. El servicio de la caridad es de toda la Iglesia, es de todos en la Iglesia y necesita ser un servicio ordenado, organizado, planificado. Por eso, el ejercicio de la caridad demanda construir una comunidad auténtica que no puede vivir sin un ejercicio organizado de la caridad. La Iglesia debe configurar y visibilizar el ejercicio organizado de la caridad y este debe configurar a la Iglesia como Iglesia del amor de la caridad. Segundo, el testimonio concreto de la caridad. Hoy, en muchos países del primer mundo, la acción caritativa llega a todos los campos y capas de la sociedad. Se relaciona con el derecho civil, con las obligaciones sociales, con la responsabilidad del Estado. Desde la guardería infantil hasta el asilo de ancianos, la vida del hombre está acompañada de una asistencia organizada. Así, en algunos países de Occidente, la Confederación de Cáritas creció hasta llegar a ser una impresionante empresa de servicios. La utilización del dinero público obliga a una exactitud burocrática, afectando tanto a la fundación como al funcionamiento de todas las organizaciones caritativas. La búsqueda de la justicia no agota la tarea de la caridad. El anuncio del Evangelio es parte integrante de la actividad caritativa y forma, junto con la acción litúrgica, una unidad en la unión y la única misión que tiene la Iglesia, que consiste en llevar a los hombres al más pleno conocimiento de la verdad que Cristo ha revelado. Hacia el final de su vida, el Papa Juan Pablo II quiso abordar esta cuestión, dado que en su enfermedad le impidió trabajar el texto de Deus Caritas Est. Dicha encíclica nunca llegó a publicarse. El cardenal Ratzinger supo del trabajo preparatorio de este documento y decidió elegir este tema sobre el amor a Dios y el amor al prójimo para su primera exhortación y encíclica. Tercero, Dios es la verdadera fuente del amor que humaniza al hombre. En su encíclica, que he nombrado antes, Benedicto XVI, destaca también la novedad que supera toda búsqueda humana, la novedad que solo Dios mismo podía revelarnos, la novedad de un amor que ha impulsado a Dios a asumir
un rostro humano, más aún, asumir la carne y sangre del ser humano entero. La palabra amor hoy está tan devaluada y tan gastada y se ha abusado tanto de ella que casi se quiere evitar nombrarla. Sin embargo, es una palabra primordial porque es la expresión de una realidad fundante. No podemos simplemente abandonarla. Debemos retomarla, purificarla y devolverle su esplendor originario para que pueda iluminar nuestra vida y guiar por el camino recto. Esta es la convicción que ha impulsado a escoger el amor como tema de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los primeros apóstoles cristianos y los evangelistas entendieron desde el principio su misión como imitación de la bondad de Dios. Aliviaron las necesidades que encontraron y así dieron mayor credibilidad a su anuncio de la buena nueva. Incluso ya en el año 160 a.C., el autor de la epístola, el 160 después de Cristo, en la epístola Diogneto escribe: el que toma la carga de su prójimo sobre sí mismo, el que está siempre dispuesto a beneficiar a su inferior, es un asunto en el que se da en él el amor de Cristo, el que provee las necesidades con lo que él mismo ha recibido de Dios y así se convierte en un Dios para los beneficiados. Digo que él es un imitador de Dios. Entonces te darás cuenta que mientras tu destino está en la tierra, de que Dios realmente vive en Jesucristo, en los cristianos. San Agustín, que escribió en la ciudad de Dios: un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones. Por esta razón, el Estado debe dar a la religión su propio lugar, donde puede cumplir su misión, porque la realidad es que la religión es un catecismo, siguiendo lo que hemos expuesto anteriormente. Sigue siendo así una cenicienta muchas veces en la mayor parte de las discusiones públicas, como se vio a menudo en las conferencias de las Naciones Unidas o en la formulación de un preámbulo de la Constitución de la Unión Europea, y sigue estando marginada a causa de la ciega lealtad a la que así se llama Ilustración. El Papa tuvo razón al elegir esta encíclica Deus Caritatis porque es el sustrato de la nueva evangelización. Karl Marx lo había considerado como una superestructura, argumentando que la expresión Dios es amor no convence. Por el contrario, Benedicto XVI define el amor como un hundirse en la embriaguez de la felicidad. Cuarto, la Iglesia y su responsabilidad en la humanización integral del hombre. Como dice Benedicto XVI, la Iglesia, en cuanto a institución, no puede ser ajena a las iniciativas que se promueven de modo organizado y son libre expresión de la solicitud de los bautizados por las personas de los pueblos necesitados. Por esto, los pastores deben acogerlas siempre como manifestación de la participación de todos en la misión de la Iglesia, respetando las características y la autonomía del gobierno que, según su naturaleza, competen a cada una de ellas como manifestación de la libertad de los bautizados. La Iglesia está llamada a ejercer la diaconía de la caridad en su dimensión comunitaria, desde las pequeñas comunidades eclesiales locales a las iglesias particulares, hasta abarcar a la Iglesia universal, y por eso necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado, dice el Papa en Deus Caritatis, el número 20. Por eso, una organización que a su vez se articula mediante expresiones institucionales. Concluyendo, quisiera concluir esta conferencia exhortando a todos los que trabajamos en la acción caritativa y social de la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, a expresar la necesidad de creer y de crecer en el testimonio de la caridad para que el ejercicio de la misma lleve a cabo conforme a las exigencias del Evangelio
y la doctrina social de la Iglesia. Es ahí donde se juega la credibilidad en la vida de los creyentes y de la Iglesia. De ahí que sea convincente en insistir en este elemento decisivo de la conversión al Evangelio y la santidad de vida, tanto personal como comunitaria. Es la forma de salvar al hombre del analfabetismo religioso, del que repetidamente habla Benedicto XVI. No estaría mal, por otra parte, que además de llamar a esta coherencia personal a aquellos que ejercen la caridad, la Iglesia, como tal institución, considera como un signo público visible que mostrara su sincero deseo de conversión y caridad hacia los más pobres. Un gesto comunitario, institucional, que invitaría a hacer creíble su apuesta por los más pobres de nuestra tierra como condición primera de la nueva evangelización. Por eso, este sínodo universal que hemos celebrado en la Iglesia podrá ser una buena ocasión para todo ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor José Luis. Muchísimas gracias por hacer esa vinculación tan profunda entre fe, caridad y desarrollo en esta centralidad del hombre y especialmente por las personas más empobrecidas y más marginadas. Bueno, pasamos ahora a los panelistas. Decirles que tienen 10 minutos, faltando 3 minutos les pasaré una notita para hacerles recordar. Empezamos entonces con el primer panelista, el general Mori, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Monseñor José Luis del Palacio, encantado de estar aquí en esta reunión con usted. Monseñor Lino Paniza, distinguidos amigos de la mesa. Queridos vecinas y vecinos del Callao, en primer lugar, quiero disculpar la ausencia de nuestro presidente del Gobierno Regional del Callao, que sin duda alguna, yo estoy seguro que hubiera querido estar aquí, pero lamentablemente está en un viaje en el extranjero, cumpliendo una visita oficial, respondiendo a una invitación formal del presidente de la República Checa. Él está de viaje, por lo tanto no puede encontrarse junto a su amigo José Luis. Después de haber escuchado la magnífica exposición de Monseñor José Luis del Palacio, me queda claro la propuesta de Monseñor en torno a la fe, al Evangelio, a la caridad y todo ello enlazado con el desarrollo. Una propuesta que va también de la mano con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Yo estaba leyendo acá en el documento que nos entregaron justamente la convocatoria de Juan XXIII al concilio del 25 de diciembre del 61, que tenía 3 objetivos, que es mostrar una iglesia viva en los tiempos actuales, favorecer la unidad de todos los cristianos y abrir la iglesia al diálogo con el mundo moderno. Y esto ha sido ya en el año 61, luego han venido los demás papas, que han seguido la misma ruta. Y es que queda claro también que la propuesta de la doctrina social católica, de nuestra Iglesia Católica, es no quedarse solo en la confesión de la fe, sino vivirla y mostrarla, mostrar así su atractivo, su racionalidad en la sociedad. Es decir, no quedarse solo
en el recinto de la iglesia, sino más bien educar a todos los creyentes, los feligreses, no solo en una moral interna, en una moral individual, sino más bien en una moral pública, que debe ser una moral razonable, una moral compartida por todos y por lo tanto atractiva, no solo para los creyentes, sino también para aquellos que no creen. Sencillamente enseñar a todos nosotros a ser coherentes entre el creer y el actuar, entre el hablar y el obrar, entre el pensar y el vivir. El Papa Benedicto XVI, su carta encíclica Dios es amor, Deus Caritas Est, nos señala la profunda relación entre la técnica, la ética y la economía. Y esta relación cobra singular importancia ante la actual crisis económica mundial, que lamentablemente, y hay que decirlo claramente, tiene profundas raíces éticas. ¿Ya? Reconocemos al obispo como el pastor de toda la comunidad. Justamente por eso, y movido por la iniciativa del Monseñor, es que tocamos dos temas importantes, dos temas muy importantes para el tema del Callao: los jóvenes y la familia. Es así que, a solicitud y a pedido de Monseñor, el alcalde, de una manera bastante afectuosa y presurosa, sacó el decreto de alcaldía, donde el 30 de agosto se ha decretado en todo el Callao como el Día de la Juventud, y el cuarto domingo de diciembre como el Día de la Sagrada Familia. Resalto este tema porque creo que hay un punto muy importante dentro de la exposición de Monseñor, que lo he apuntado aquí, que decía: la raíz del sufrimiento es la ausencia de Dios, Benedicto XVI. Yo creo que en el Callao lo que está pasando ahora justamente es eso: hay muchos jóvenes y hay muchas familias que están sufriendo no tanto por un tema económico, sino por un tema de haber perdido esa cercanía con Dios. Yo creo que los que estamos aquí, que muchos, identifico a muchos, somos de diferentes iglesias o diferentes comunidades, pues hoy estamos aquí justamente para hacer que esa ausencia de Dios cada vez sea menor. Me llamaba también mucho la atención otro párrafo del discurso de Monseñor, que decía: Dios es la verdadera fuente del amor que humaniza al hombre. Nosotros, y digo nosotros porque soy parte del municipio al igual que ustedes y soy parte de la iglesia al igual que ustedes, intentamos hacer una gestión cristiana, una gestión humana, y yo creo que esa gestión humana va a tener que pasar necesariamente por humanizarnos, es decir, por humanizar al hombre. Yo me acuerdo mucho de la primera experiencia que tuve, con Dios, y creo que esa primera experiencia se puede resumir en la caridad, Y una de las cosas que venimos trabajando con Monseñor, pues justamente dentro del tema de la caridad, es Cáritas. Y definitivamente hay que reconocer, y yo creo que todos los que están aquí lo saben, que Monseñor es una de las personas que viene empujando, que viene moviendo Cáritas, y como él lo dijo hace un momento también, por pedido del Papa, pues se están empezando a mover las iglesias para empezar nuevamente a empujar, para empezar a reavivar
el tema de Cáritas, no solo en el Callao, sino también en todas partes del Perú y del mundo. En ese sentido, yo creo que, como les decía hace un momento, la primera experiencia que tuve se puede resumir en amor, en amor. Y yo creo que ese amor es muy importante porque somos frutos de eso. Todos los que estamos aquí somos fruto del amor. Otra de las frases que me llamaba mucho la atención, volviendo nuevamente a este tema, es el servicio de la caridad, es de toda la Iglesia. Y hoy, con esta frase he descubierto, pues que también es del municipio. Los que hemos sido nuevamente elegidos, como les dije hace un momento, estamos para servir, no para ser sirvientes, pero sí para servir, porque servir es un don, y el primer servidor es Dios. En ese sentido, yo creo que el gran empuje que tenemos que poner para que todo este proceso de evangelización en el Callao pueda llegar a todos los rincones más alejados del Callao, tiene que estar acompañado por ustedes y acompañado también por muchos jóvenes que he visto por aquí sentados en diferentes lugares. Yo estoy absolutamente convencido, y se los digo a cada uno de ustedes de una manera personal y directa, amigos católicos de diferentes iglesias, tengan en el municipio, tengan en el alcalde, personas que van a estar trabajando con ustedes. Yo, como presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, y con un plus que soy ex seminarista, pues quiero unirme conjuntamente con todo el municipio, y creo que el obispo ya lo sabe porque el alcalde se lo ha dicho públicamente, a trabajar, a hacer que la iglesia en el Callao crezca, a hacer que cada vez haya más gente que pueda sentirse más cercana a Dios, que las familias, que son un factor fundamental en la sociedad chalaca, pues pueda estar más unida. Y en el tema de jóvenes, lo que decía el general Walter Mori es muy importante. En la actualidad ya no se habla de la tercera ola, pues es la economía del conocimiento. El conocimiento es muy importante. Y hace un momento mencionaba el tema de la tecnología, pues hay una frase muy interesante. A veces hay frases de pensadores o de creadores que son muy buenas. Y Steve Jobs decía que en los jóvenes absolutamente todo es posible. Todo. En ellos todo es posible. Y yo creo, porque lo he escuchado y lo he visto, y en varias conversaciones que hemos tenido con el Señor siempre lo ha manifestado, el tema de los jóvenes es un factor importante para la sociedad. Y aquellos que tenemos más experiencia en la vida cristiana, pues estamos también para invitar y para motivarlos a ellos. Yo quiero terminar agradeciendo al Monseñor, agradeciendo a ustedes que han venido aquí y pidiéndoles y a la vez ofreciéndonos desde el municipio para ser un solo equipo. Porque al margen de ser autoridades, somos personas. Y como personas tenemos un vínculo con nuestro Creador y siempre nos vamos a remitir a Él. Y ese Creador se resume en caridad y ese Creador es Dios. Yo agradezco nuevamente al Monseñor, agradezco a ustedes y que sepan que el municipio y los que hemos sido elegidos solamente somos servidores y administradores de un bien que es de ustedes. Y ustedes son parte de la Iglesia. Muchísimas gracias. El turno ahora de el señor Jesús Franco, por favor. Mejor le cambio. Monseñor José Luis del Palacio, agradezco también a usted la invitación, agradezco también por la ponencia que ha tenido tan magnífica, de aclararnos muchos puntos acerca de lo que es la caridad. Monseñor Lindo Paniza también nuestra acogida, muchas gracias por su presencia. Esto nos muestra lo que es la unidad de la Iglesia y cómo los pastores viven siempre preocupados porque nuestra Iglesia vaya creciendo en forma ordenada. Yo me remito, así como las autoridades han manifestado el saludo tanto del gobierno regional como de la municipalidad, yo hago extensivo el saludo de todos los laicos, ¿no? Y de todo el pueblo de Dios y de la familia Chalacas. Monseñor,
como usted ahora lo ha reafirmado y ha reafirmado también lo que expresa nuestra santidad Benedicto XVI, todos los fieles tenemos el derecho y el deber de implicarnos personalmente para vivir el mandamiento nuevo de Cristo. Ese mandamiento que Cristo nos dejó, que es el que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y es aquí donde el hombre va descubriendo lo que significa también brindarse a los demás, no solamente con el sustento material, sino con el sosiego y el cuidado del alma, es decir, el pan con la palabra de Dios. Creo que Monseñor José Luis en este aspecto ha sido bastante claro y yo también me reafirmo en esos mismos conceptos y sentimientos que tenemos que tener todos nosotros. El documento de la nueva evangelización y su relación con el año de la fe propicia un bonito espacio para la acción responsable de lo que es la solidaridad. Esto nos llama a que nosotros debemos de propiciar programas de acción conjunta y permanente entre los responsables de la Iglesia y los gremios empresariales que apuestan por una verdadera inclusión social. Muchas empresas ahora hablan de que están trabajando y que se van perfeccionando en una serie de ISOs, ¿no? Justo hablábamos ahora con Alexander Cayán, cuando compartíamos, y él me decía que tenía una empresa y me hablaba de que es cierto que también dentro de su empresa ya están aplicando algunos de estas normas que van existiendo y que van haciendo que las empresas vayan siendo reconocidas a nivel mundial y por lo tanto van garantizando que hacen productos buenos, que se hace un buen trabajo, etcétera, ¿no? Hay una norma que también existe y que está un poquito a veces descuidada, olvidada o no está difundida. Existe una norma también ISO 26000, que es una norma sobre la responsabilidad social. Y ahí se nos dan las pautas cómo también nosotros a nivel de empresas, de instituciones, nosotros podemos aplicar esta norma para que trabajemos de una manera efectiva, pero preocupados casualmente por los demás, por el otro. Es decir, no solamente tenemos que preocuparnos por ver una rentabilidad financiera, económica financiera, sino sobre todo una rentabilidad social. Entonces, hay empresarios que ya esta norma la han comenzado a aplicar. Y es bueno que esto lo comencemos también a difundir. Y que, vuelvo a repetir, se pueda aplicar en todas aquellas instituciones en las cuales trabajarán de la mano con la Iglesia. El Santo Padre ha brindado a todos nosotros un documento muy importante y que Monseñor lo manifestaba casi al final de su ponencia sobre el texto del motu propio. Aquí el Santo Padre plantea cómo existe la necesidad de institucionalizar en la Iglesia el servicio de la solidaridad, para lo cual él reforma, él determina la diaconía y la caridad, que también lo ha mencionado muy bien Monseñor, que no es otra cosa que establecer una serie de normas que garantice el ejercicio organizado y transparente del servicio de la caridad en la Iglesia. Es decir, su organización, sus presupuestos, los responsables y los recursos. El Papa nos dice que se debe contemplar el sustento material, pero también el contenido apostólico, según el precepto de la Iglesia. Es decir, brindarle al hombre lo que antes mencionábamos, no solamente el sustento material, sino el sosiego y cuidado del alma.
Entonces, el Santo Padre lo que dice es que se deben de crear organismos o fundaciones que establecen los criterios y requisitos para su registro en la Iglesia Católica. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos preguntamos por qué Cáritas es Cáritas y tiene un gran reconocimiento y existe una garantía, y el Papa lo ha expresado muy bien en este documento del motu proprio, se da esa garantía casualmente por la transparencia, se da la garantía casualmente porque la jerarquía de la Iglesia es la que lo conduce y a quienes se le reportan todas las cosas que están llegando, las cosas que se entregan, y sobre todo porque actúa en forma inmediata ante alguna necesidad. Entonces, tenemos que mirar este ejemplo y tenemos que crear otros espacios en esa preocupación de salvar al hombre, salvar a las familias. Y yo me pregunto si, por ejemplo, en estas campañas por la vida, en estas campañas por no al aborto, también los católicos tenemos que organizarnos debidamente y mostrar casualmente ese espíritu solidario y salir. ¿Por qué no acercarnos también quizás a las empresas y poder difundir esto? Poder llegar a las diferentes empresas que tenemos, no solamente en el Callao, porque entiendo que aquí también hay hermanos de otros lugares, y entonces también comenzar a hablar con los trabajadores, comenzar a hablar con los gerentes, y transmitirles ese sentir, ese pensamiento y esa verdad que tiene la Iglesia. Entonces, ir organizando estas campañas que nos puedan ayudar no solamente a dar pan, sino que también va a repercutir finalmente en la productividad de la empresa, en la calidad y en la competitividad, que todas las empresas están todos los días en la lucha de quién vende más. Pero tenemos que mirar a las personas que trabajan con nosotros, tenemos que mirar a aquellos que nos apoyan, a aquellos que hacen posible que esto sea una realidad. Entonces hay que partir desde ahí. En ellos hay que también no solamente preocuparnos por lo nuestro, como decía, mirar ratios financieros, económicos, sino también ir viendo en ellos las enormes ganancias que podrán obtener si tienen a Cristo vivo en su corazón, ¿no? Es una necesidad que tiene que partir de todos, y para eso, como decía, necesitamos estar debidamente organizados y teniendo como cabeza siempre a nuestro pastor, siguiendo aquellos lineamientos que nos da la Iglesia Católica para poder tener empresas donde estén marcados los que antes refería también el general Walter Mori, marcados por la ética. Ver por qué y hacia qué horizontes vamos y cómo vamos trabajando. El documento del motu propio es un documento, yo no había leído ningún documento antes de la Iglesia tan directo. Es un documento claro, un documento directo, y ve cómo la Iglesia se preocupa, y sobre todo su santidad y la valía que le da sobre todo a los obispos, porque le dice: ustedes son la autoridad máxima para que estos organismos que trabajan, digamos, en los asuntos de la caridad y de la solidaridad, si tienen que llevar la marca de la Iglesia Católica, ¿no?, por decir así, si tienen que llevar el nombre de católico, entonces tienen que ser obedientes y tienen que seguir las normas emanadas por la Iglesia Católica. Hoy en día a veces existe de forma distorsionada muchas empresas que dicen yo dono, yo doy, pero muchos no se rigen casualmente por lo que es nuestra fe.
Y en eso es claro lo que ha dicho el Papa, de que tenemos que tomar un buen rumbo, dándole pues a la jerarquía de la Iglesia el lugar que debe ocupar y sobre todo los lineamientos que ha de darse, ¿no? Yo estaba pensando sobre todo lo que aquí se había mencionado, también había tomado nota de algunos apuntes. ¿Ok? Ya me avisan que tenemos 3 minutos. Y entonces yo decía, ¿no? Estamos en el año de la fe, y entiendo que el año de la fe es un estilo de vida cristiana que refleja a Cristo y que tiene una característica que actúa por la caridad. En este sentido, vivir la fe conduce necesariamente a ocuparnos de los demás. En esta línea de pensamiento quisiera hablar por el grupo también de empresarios cristianos y felicitar al Santo Padre por la iniciativa de ordenar este asunto del servicio de la solidaridad a nivel mundial, pues nos va a facilitar actuar según nuestra fe, no solo con nuestros trabajadores, sino con los necesitados que ustedes, Monseñor José Luis, Monseñor Lino, conocen. Y nosotros gustosamente colaboraríamos en su atención. Yo creo que deberíamos, vuelvo a remarcar, hacer estas campañas de difusión en cada gremio, cuando ustedes seguramente reglamenten lo que está pidiendo el motu propio, dárnoslos a conocer. Y tal vez podríamos empezar dando lugar en los consejos pastorales de las parroquias a un representante de las organizaciones gremiales ubicados en el ámbito de la parroquia y poco a poco ir introduciendo a este gremio empresarial a que trabajen en forma activa en las parroquias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Jesús Franco. La palabra para Monseñor José Luis. Muchas gracias por las preguntas. Aquí preguntas de todo tipo, pero hay un punto central. ¿Cómo evangelizar las bandas, las pandillas? Pues hay una cosa muy importante. ¿Por qué está en crisis nuestra iglesia? Porque ahí hay un cambio epocal. ¿Qué es un cambio epocal? Porque tenemos que cambiar, yo voy a decir, de religión individualista. Es decir, dice el Evangelio, quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús a Felipe. Hoy, ¿por qué están dejando los jóvenes las iglesias? Están dejándola porque no ven al Padre, no ven a Jesucristo. ¿Cómo se ve al Padre? ¿Cómo evangelizar? Como decía yo antes, siguiendo al Papa que dice, crear minorías creativas en las parroquias, es decir, bajo un trípode, palabra de Dios, que es lo que dice el Papa en este motu propio, vivir la palabra de Dios, vivir la liturgia y vivir la comunión de las personas. Si ven en nosotros el amor, el hombre no es impasible ante el amor. Digo esto porque eso para mí es fundamental. Luego, ¿cómo profundizar en esta evangelización? Pues yo diría una cosa muy importante, que es, hemos iniciado en la Facultad de Teología el Centro Superior de Ciencias Religiosas. No vale la religión que hemos estudiado, lo dice el Papa en el Catecismo a los jóvenes Yucat. Hay que profundizar, hay que saber dar razón de nuestra esperanza. Es decir, si yo estoy ofreciendo herramientas, ¿no? Estamos ofreciendo formas para poder profundizar más seriamente la fe. Por eso, otra pregunta que dice, ¿por qué es tan difícil predicar y no vivir? Pues eso es, yo diría, una cosa muy importante, que es, el cristianismo no es solamente hablar, es vivir. Por eso es muy importante si se da en nosotros el amor y la comunión
se rompen las clases sociales. Es lo que he visto, es lo que estoy harto de ver. Estoy contento de la diócesis del Callao. El año pasado, por lo que sea, por el descuido, había muy pocas vocaciones. Otra preguntan ustedes, ¿qué hacer para que surjan vocaciones sacerdotales? Yo veo que estamos yendo en una doble línea. Una, los seminaristas los viernes van a predicar por todos los colegios de la diócesis, por todos los colegios civiles y parroquiales, proponiendo la fe. El resultado es que muchos jóvenes están retornando a la iglesia. El resultado es que estamos viendo los problemas sociales que hay en los jóvenes. Niñas de 12, 13 años, en un salón, 3, 4 niñas con un niño o embarazadas. Son novedades. Interesante dialogar con las jóvenes, como hacen los seminaristas, ¿no? Como saben ustedes, ¿no? Entonces, están retornando este año 20 jóvenes que vienen al seminario nuevos, no solamente al seminario, sino a las órdenes religiosas. Vayan ustedes a Pachacute, a la vida contemplativa, vayan ustedes a los carmelitas. Los conventos están llenos. ¿Por qué? No sé. Están yendo los seminaristas, que son una esperanza, ¿no? Y es muy importante, salen de las 8 de la mañana, 8 de la noche. ¿Que no saben anunciar el Evangelio? No valen para presbíteros. ¿Cómo que no saben? Claro que saben. Sin plata, sin alforjas, sin nada. Es la mejor universidad del Callao que hay. Porque seguimos a la revelación de Jesucristo. Porque Dios provee, va adelante. Entonces, yo digo una cosa importante. Yo os invito a una cosa, a vivir el Evangelio, que es la libertad al hombre. Por eso estamos proponiendo a los profesores, a los maestros. El año pasado hemos hecho 4 retiros con los profesores de todos los colegios. Han venido más de 400 y ha sido estupendo. Contentos, han visto la fe, transmitir la fe, vivir la fe. Esa es la alegría más grande, es la liberación más grande para el hombre de hoy. Ver la fe sobre la tierra, como dice la plegaria eucarística. Pues bien, no sé si me queda alguna pregunta, pero creo que por aquí van las cosas, ¿no? Y en la pobreza extrema más grande, hay que dar al hombre el petróleo que necesita. ¿Por qué? Es verdad que la caridad nos lleva a no dar cosas usadas, sino dar lo del óvulo de la viuda, dar todo. Pero hay que dar al hombre lo que le corresponde, que es el ser hijo de Dios, la naturaleza de Dios. Yo he visto que anunciando el Evangelio la gente sale de la pobreza extrema, del abandono de sí mismo. Esto, yo les invito a acompáñennos a la cárcel. Gracias a 40 agentes pastorales estamos anunciando el Evangelio en las cárceles. No solamente un día, los 5 días que nos permiten. Es impresionante verlos, tanta gente que está en las cárceles agradeciendo a Dios. Yo les digo una cosa, la única diferencia entre ustedes y yo es que a mí no me han pillado. A ustedes les han encontrado y están aquí, ¿no? Porque si miramos nuestros pecados, ¿dónde debíamos de estar? En la cárcel. Y segundo, están haciendo aquí un máster muy importante. Repensar la vida. ¿Ustedes creen que en el mundo se está mejor que en la cárcel? En el mundo se sigue pecando, se sigue destruyendo, se sigue robando, adulterando y asesinando. Es un tiempo para repensar y cambiar. Por eso les invito a cambiar. No a dar soluciones externas, porque podemos dar soluciones externas y colgarnos una persona en la chepa para toda la vida. Hay que dar una solución eterna, que es Jesucristo. Y Jesucristo no es una idea, es un espíritu vivo, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Como Alex es una persona, le toco, el Espíritu Santo se le toca. Y si no se le toca, es un Dios de un razonamiento. No, por eso digo que es muy importante tener este encuentro con Jesucristo. Y si esto lo damos a los que han sufrido injusticia, y han sufrido dolores, y han sufrido abortos, y han sufrido
y han hecho crímenes y terroristas, la gente cambia. Antes de ayer me encontraba yo con una niña violada, ¿y qué le iba a decir? ¿Le iba a ir al comisario y todo eso? Muy bien, eso es la justicia humana. ¿Cuál es la justicia divina? Anunciarle que puede cambiar y que puede superar y que puede recrearse en ella la persona viva de Jesucristo, muerto y resucitado. La niña pues se fue con una alegría más grande. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que cambia al hombre es el poder de la predicación y vivir este poder a través de los sacramentos que tiene la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Monseñor José Luis. Ahora el turno del general Mori, 5 minutos. Ahora sí, maratónico va a ser la respuesta, porque están buena cantidad de preguntas. Primera pregunta, rápido. ¿Existe en el seno del gobierno regional un área específica para atender las necesidades de las parroquias? Si es positivo, ¿cómo acceder a ese servicio? Sí, está la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Educación y Cultura. La de Desarrollo Social es Gloria Lara, la gerente, y la de Educación y Cultura es Guillermo Acosta. ¿Cómo se accede a ellos? Con un pedido formal, una solicitud, o al teléfono 575-5533. ¿Ha contemplado como parte de desarrollo humano la erradicación de los juegos de los carnavales próximo al mes de febrero? Este es un tema municipal y realmente todos los municipios lo prohíben, más aún incluso hay multas sobre el particular. Yo estoy seguro que este año va a suceder lo mismo, pero también estoy seguro que la población va a continuar echando agua. El asunto es que tratar de que ese juego no sea violento, que no llegue pues a mayores, que no sea causa, origen de actos vandálicos, ¿no? Dice que el desarrollo del gobierno regional es visible en cuanto a las obras que se realizan y que devuelven la dignidad al pueblo. Es decir, es una caridad patente, sobre todo en los pueblos jóvenes. Sería importante el acercamiento, el interés, la prioridad a nuestras autoridades eclesiásticas que son generadores de la caridad en el arduo papel de evangelización. Sí lo estamos haciendo. Nosotros coordinamos bastante con la Iglesia Católica, con el Obispado específicamente y con las diversas parroquias. Es un trabajo conjunto que estamos realizando y sí es cierto, las obras que se está realizando el gobierno regional muchas veces son silenciosas, no son las que justamente se ven, la costanera, qué sé yo, todas pistas, veredas, colegios, etcétera, que están ahí. Quizás hasta la más importante de las obras que estamos haciendo, que es bastante, es las vías en los asentamientos humanos, ¿no? Los enripiados, donde no hay pues pistas, no hay veredas, no hay agua, no hay desagüe, no se pueden hacer las pistas y veredas, ¿no? Hay enripiados, nosotros estamos haciendo enripiados, estamos haciendo escaleras, estamos haciendo muro de contención. Es fuerte, es un trabajo fuerte y es justamente en las zonas más necesitadas. Las obras grandes, bueno, eso ya lo conocen, no estamos haciendo acá propaganda de obras. No permitir que la... ¿qué es esto? Esto creo que para usted... No permitir que la doctrina cristiana católica que se enlaza con los valores humanos se siga expulsando de nuestras instituciones de enseñanza, colegios, universidades. Nosotros no permitimos eso de ninguna manera, al contrario. Incentivamos la doctrina cristiana, lo apoyamos. Para nada, no sé si en alguna universidad privada de repente sucede algo, pero acá en Callao no conozco de eso. Otra pregunta, que esto creo que más va a tener que contestarle usted, monseñora. ¿Por qué el Estado peruano considera a la Iglesia Católica como una institución ajena y no le da su lugar dándole un presupuesto para poder llevar a todas las personas necesitadas? El Estado peruano, pues... Nosotros, dentro del gobierno regional, hacemos
todo lo posible por apoyar a la iglesia en obras, en mejoras de la infraestructura de la misma iglesia y en otras obras de caridad que lo desarrollamos directamente. Justamente en estos momentos hay un gran proyecto que tiene Monseñor de poner acá, ¿no es cierto? Aquí, ese es un proyecto que Monseñor no cree que va a salir, pero va a salir en este terreno grande que está acá. Vamos a construir la nueva sede del obispado. ¿Qué otra pregunta? Es decir, ¿cómo se aplica la caridad? Bueno, ¿qué tanto? Tanto debe decir. ¿Qué tanto aplica la caridad en la sociedad chalaca? No solo desde el punto educativo y cultural, sino dentro del seno de las familias que están sufriendo de la ausencia de Dios en sus hogares. Cierto. Es un trabajo que realiza la Iglesia Católica en cuanto a la evangelización. En cuanto al gobierno regional se refiere, nosotros desarrollamos un programa que se llama las escuelas abiertas, todos los sábados en los colegios públicos. El año pasado lo hicimos como piloto, este año lo vamos a desarrollar más fuerte, ¿no? Donde van los alumnos, los padres, etcétera, y con ellos hacemos un trabajo con ayuda de psicólogos, sociólogos, ¿no? Y este año vamos a ya dejar el piloto, que así comenzó el Colegio de Talentos como piloto y ahora es un gran colegio. Acá va a suceder lo mismo, y otra vez el verdugo del tiempo nada más, mi querido. Hay talleres con jóvenes, hay talleres con mujeres sobre la necesidad de eliminar la violencia familiar, los vicios, el alcohol, el trago, salta para atrás y todas esas cosas que nosotros estamos detrás de ellos. Pero desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista ya de sanción, corresponde a la policía y a la municipalidad en cuanto a la fiscalización de algunos antros de vicios. ¿De qué manera concretas el gobierno regional viene promoviendo el auténtico desarrollo de los chalacos en la pesca artesanal? Dice, esto está más directo ya. La pesca artesanal está respaldado por el gobierno regional. La pesca artesanal es promovida, es dirigida técnica, administrativamente, etcétera, por el gobierno central, el Ministerio de la Producción. Sin embargo, la administración local del muelle artesanal es del gobierno regional y nosotros lo apoyamos totalmente. Ese muelle se quedará ahí. El ADP artesanal que tenemos va a quedarse ahí hasta que el gobierno central pueda logre construir un nuevo terminal pesquero. La empresa esta APM, que tiene que hacer inversiones ahí, supuestamente debía salir ese terminal pesquero, ya aceptó en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno regional de que no sale el ADP artesanal y que más bien ellos van a invertir $3 millones para mejorarlo, ¿no? En su infraestructura como muelle, esperando a que el gobierno central haga su proyecto que hasta ahora conocemos que debe ser en Bahía Blanca, ¿no? Aunque hay otras alternativas, pero vamos a ver. Ya, ahí no me quedé entonces. Ya, disculpen, ha quedado pendiente algunas, pero ahí. Sí, disculpen General Mori, pero el tiempo como que nos está ganando. Muy bien, tenemos ahora el turno del señor Cayán. Bueno, lo siento. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta es sobre los minusválidos. ¿Existe alguna gerencia o institución que apoye a los chicos dentro del municipio? Pues sí existe una, es SOMAPEP. Lo que pueden hacer, para la persona que haya escrito esa pregunta, puede ir al municipio y preguntar por el regidor Alex Cayán, o sea, por mí. Y normalmente estoy a las 11 de la mañana y yo les llevo personalmente a hablar con la gerenta para ver de qué tipo de ayuda estamos hablando, ¿ya? Yo creo que es mejor que vayamos personalmente a hablar directamente con la gerenta. La siguiente pregunta es
se atrevería a comprometerse en brindar apoyo a las asociaciones cristianas católicas que organizan eventos que aportan a la conversión espiritual, que motivan a la caridad? Por supuesto, claro que sí. Desde el municipio, mi comisión viene trabajando con jóvenes. Es más, tenemos un proyecto que lo venimos elaborando con diferentes jóvenes de diferentes partes del Callao, exclusivamente para visitar a las iglesias y encontrar a los jóvenes presidentes de grupos juveniles o parroquiales, ¿ya? Y con ellos ver de qué manera podemos hacer que se integre tanto el municipio como estos grupos, para ver de qué manera se pueden hacer actividades que comprometan a otros jóvenes, para que de esa manera ya nos vayamos integrando más. O sea que esto sí se puede hacer. La siguiente pregunta, que me parece muy buena, como todas, dice: ¿qué iniciativa están tomando para que el asistencialismo deje de ser una política de gestión, dado que no fomenta el desarrollo de la persona y no valora la dignidad de la persona? Efectivamente, esto se ve y se ha visto mucho en el Callao, ¿no? Vas a un lugar determinado y de repente algunos aparentemente se aprovechan de la necesidad y te dan una cosa para conseguir un voto. Ese tema está cambiando. El año pasado hemos trabajado charlas con jóvenes del tema de emprendimiento. O sea, creemos que los jóvenes y las personas que han armado un negocio, que tienen la idea de un negocio, son un potencial para que el Callao se desarrolle. Particularmente, yo vengo de una familia del Callao, bastante humilde, y tenemos la experiencia de haber hecho empresa en el Callao. Tenemos una empresa en Ventanilla, y es una empresa porque hemos salido ya, es una empresa que ha crecido bastante, ¿no? Pero ha sido justo gracias a iniciativas y a charlas que nos motivaron a decir que sí éramos capaces de poder llegar a buen término en el tema de armar esta idea que teníamos, que ahora se ha concretado como una empresa, ¿no? Y una empresa bastante sólida. En ese sentido sí estamos trabajando. Hay una gerencia que es la gerencia económica de desarrollo económico local. Allí se trabaja, pero al margen de ese tema, desde la Comisión de Educación, Cultura y Turismo también venimos trabajando. O sea, lo mismo, van al municipio, preguntan por el regidor Alex Cayán y encantado podemos ver de qué manera podemos aplicar algunas charlas o implicar al Estado. El Estado viene trabajando mucho de estos programas, como también el tema de Beca 18, justamente estamos trabajando ese tema. Aparte de eso, Monseñor también nos ha dejado una responsabilidad. Ustedes deben conocer el centro histórico o el Callao Monumental, que está al lado del Centro Cultural Juvenil en el Callao, ¿no? El Centro Cultural Juvenil, que es una zona bastante peligrosa. Pues ya llevamos como unas 5 reuniones con el Obispado, con Coprodeli, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Cultura y con el municipio, porque queremos rescatar el centro. Y para eso, Monseñor ha conseguido, a través de una reunión con el embajador de España, que la Escuela Taller de Lima se pase al Callao. Y esa Escuela Taller de Lima va a trabajar con los jóvenes de esa zona. Aparte que va a haber toda una pastoral en esa zona, ¿no?, un poquito conflictiva, y también ya nos hemos comprometido como municipio y como jóvenes a entrar y trabajar allí, porque creemos que la única manera de que haya menos vandalismo en el Callao no solamente es que el municipio intervenga de una manera social, que aparentemente parezca asistencialista, ¿no?, sino también anunciando el Evangelio. En ese sentido yo creo que se puede. La otra pregunta que me parece interesante para terminar es: ¿dónde queda Cáritas? Porque hay gente que quiere apoyar. Pues esto está aquí en Bocanegra, ¿no? Entonces justamente hay un proyectito también que ya lo vamos a desarrollar con Monseñor. Va a haber una inauguración pronto de Cáritas, y nada, los que han querido, los que quieren apoyar, bienvenidos. Estamos todos para trabajar, todos somos parte de una familia, todos somos del Callao, y estamos para eso, para apoyar, para trabajar y para que la iglesia pueda crecer cada vez más. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Cayán. Y el turno finalmente para el ingeniero Jesús Franco. Bueno, yo tengo una pregunta, pero es bastante breve. Y dice: ¿cómo efectivizar el amor al prójimo en las empresas o instituciones siendo laicos comprometidos? Yo creo que aquí tenemos que partir de lo que significa el amor al prójimo, ¿no? Ese desprendimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros, y
hay que partir de lo siguiente. El gran milagro japonés se debió en que invirtieron la pirámide. Antes, esa pirámide jerárquica que había, el gerente, y de ahí venían auditores, asesores y finalmente los trabajadores. Eso se invierte y primero se le da preferencia casualmente a los que estaban en la parte baja, y entonces fue el gran éxito y el milagro japonés y cómo salió adelante. Yo creo que esa misma actitud también en la empresa tenemos que tener los laicos comprometidos. Los laicos comprometidos también tenemos que ver en aquellas personas, hermanos que trabajan con nosotros, en primer lugar sus limitaciones, entenderlos en esas limitaciones que ellos van teniendo, irlos comprendiendo, irlos acompañando. Hay que escucharlos mucho, aprovechar espacios en los cuales podamos compartir y donde podamos transmitir casualmente el amor de Dios. Expresar el amor de Dios es expresar el amor al prójimo. Y esto tenemos que hacerlo nosotros, en primer lugar, con la verdad, demostrar en la honradez. En las empresas ahora se habla de competitividad y muchos éxitos se logran destruyendo al otro. Y esa no tiene que ser la actitud de un laico comprometido, sino es acompañarlo y esforzarnos para que al final el triunfo sea de todos. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr desde las bases. Yo digo, ¿no? Por ejemplo, en la empresa que a mí me corresponde, siempre comenzamos nosotros con una oración. Y eso hay que irlo poquito a poquito llevando de la mano con los trabajadores. Nos vamos sintiendo más hermanos. Hoy, por ejemplo, algo curioso que me va pasando a mí es que con las personas que trabajan, finalmente terminamos siendo familias, porque ya nos van buscando como padrinos, nos van buscando como compadres, y esto va más allá de lo que es mirarnos lejamente entre el jefe y el trabajador. Creo que hay que buscar un acercamiento, y eso es bueno, visitar a las familias, acompañarnos, romper ese esquema de que muchos trabajamos juntos y buscamos compadrazgos porque tenemos que buscar la manera de poder rentar más a costa muchas veces de robos, de extorsiones que se van presentando en las empresas. Nosotros no podemos complicarnos en esa situación, sino por el contrario, tenemos que demostrar a un Cristo vivo. Y el Cristo vivo es el que se abraza con el otro, que acompaña al otro. Y eso creo que es la mejor manera de que nosotros podemos efectivizar el amor del prójimo en las empresas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no con el ánimo de conclusión, pero me parece que hay bastante consenso en este panel, y yo simplemente señalar algunas ideas fuerza. Creo que ha quedado bastante clara el itinerario, ¿no? Un itinerario como desde la fe vamos a la caridad, a la solidaridad, lo cual nos convoca a una auténtica responsabilidad social y una coherencia y testimonio de vida, desde ahí a un desarrollo integral de toda la persona y de todas las personas, y eso implica una necesaria acción conjunta y colaborativa en un espíritu de comunión para lograr el cambio que deseamos. Creo que sería como una conclusión en la cual me parece ha habido bastante consenso. En segundo lugar, tenemos aquí algunos regalitos que vienen de la Pastoral de Cárceles. En primer lugar, para Monseñor José Luis del Palacio, nuevamente. Al general Mori, mucho gusto. Al señor Alexander Cayán. Roberto, ¿me ayudas, por favor? Roberto Tarazona de Cáritas. Y al ingeniero Jesús Franco con esa linda reflexión final que ha hecho. Muy bien, entonces tienen ahí ustedes estos trabajos hechos en la cárcel, y que pues la Pastoral de Cárceles y aquí en el Callao es una pastoral muy fuerte y con mucho trabajo y testimonio, pues